Muy bien. Bueno, en este tiempo estamos analizando lo que denominamos teología bíblica, que es un poco analizar lo que es Dios a través de toda la narrativa bíblica. Y estamos en Génesis capítulo 3, así que vamos a ir a Génesis 3. Y sé que para los que no están tan familiarizados con lo que estamos viendo, sé que a veces es un poco difícil acostumbrarse a percibir cómo es que los escritores escribían y comunicaban el mensaje, ¿no? Y estamos viendo que hay algunas cosas que tuvimos que modificar, no por nada. No es que estamos diciendo algo diferente a la Biblia, simplemente estamos profundizando en el significado y estamos viendo una riqueza mucho más amplia. Por eso a veces cuando uno se acerca a escuchar, cuando alguien expone la palabra, uno termina y dice, me gustó la predicación, no me gustó la predicación. Y los criterios que a veces tomamos a la hora de definir si esto me gusta o no me gusta, es si coincide con lo que yo creo. Es decir, si el que está exponiendo está diciendo lo que yo creo, yo digo, bien, está muy bien lo que está diciendo. Porque es una especie de cuestión más de orgullo, decir, está diciendo lo mismo que pienso yo estoy en lo correcto y qué bueno que es que coincide con lo mío. Pero lo que estamos intentando hacer a la hora de acercarnos al Génesis y lo que los escritores quisieron decir, es un poco llegar con la apertura de decir, Señor, si hay algo que debas modificar en nosotros, sería bueno que lo hagas. Y llegar con esta postura frente a la Biblia. No porque lo diga cualquiera que pueda estar acá en el frente, sino simplemente porque es el deseo de Dios de acercarnos a Él con la apertura de decir, si hay algo que tenemos que modificar, lo modificamos. Inclusive compartíamos ya hace unos domingos lo que era la creación de la mujer. Cuando hablamos de la creación de la mujer hablamos de una costilla. Si bien la traducción es costilla, en toda la Biblia la misma palabra se tradujo como costado, como lateral. Entonces, si yo digo que es una costilla, por ahí sin querer estoy como inferiorizando la creación de la mujer. Ahora, pero si digo que es un costado, que es el hombre partido en dos, es otra situación, ¿no? Es la igualdad que Dios siempre quiso tener entre el hombre y la mujer. Por eso, insisto, rogamos a Dios acercarnos con esta disposición, de que Dios nos guíe a entender lo que Él realmente quiere que entendamos y no lo que por ahí nosotros queremos entender. Entonces vamos a Génesis y el capítulo 2 termina diciendo que, bueno, cómo fue la creación de la mujer, y el hombre expresa, ¿no? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso va a ser llamada varona, en el hebreo Isha, Ish es hombre, mujer es Isha, simplemente se le agrega una letra, porque del varón fue tomada. Y el 24 dice, por eso abandona el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Y el verso 25 es ese preludio a lo que va a pasar en el capítulo 3. Dice, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Es decir, el hombre y la mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Así es como termina el relato de la descripción anterior a la serpiente. Pero después va a aparecer una serpiente, capítulo 3, y esa serpiente va a hacer algo y va a terminar, mira, vamos a leer de Génesis 3, 1 al 7, que ese es el diálogo que vamos a analizar hoy, que es entre la serpiente y la mujer y la serpiente. Y dice, pero la serpiente, ¿no? Fíjense cómo termina. El hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero la serpiente, o sea, algo va a ocurrir con la serpiente que va a modificar esto. Era astuta, más que toda bestia del campo que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio
del huerto, ha dicho Dios, no comas de él ni le toques para que no mueran. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, se le van a abrir los ojos y serán semejantes a Dios, Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseado, o sea, codiciado, para alcanzar sabiduría, no cualquier cosa, sino para alcanzar sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Dónde estaba el marido? En el relato de la tentación, ¿dónde está el marido? Porque siempre es la mujer con la serpiente con la mujer con la serpiente. ¿Dónde está el marido? Neila me estaba trabajando, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba ahí. Ahí está. Acá, mi versión dice, tomó del fruto y comió y dio también a su marido, que estaba con ella. Digo por las dudas si el hombre le queremos sacar algún tipo de responsabilidad. Estaba ahí también, ¿eh? Entonces, verso 7 termina, fíjense cómo termina. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, follaje de higuera, y se hicieron delantales para sí mismos. A ver, vamos a ir haciéndole algunas preguntas al texto para ver cómo lo podemos describir. Dice, capítulo 2, 25, dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no había vergüenza. Algo pasa con la serpiente. ¿Cómo termina el diálogo? Se dan cuenta que están desnudos y ahora sienten vergüenza. Es decir, el pasaje arranca diciendo, están desnudos y sin vergüenza, y termina el diálogo diciendo, están desnudos pero con vergüenza, por eso ahora tienen que cubrirse. Miren, ahí la palabra que aparece para astuta, lo dijo hoy Ariana muy bien, en 3.1, es arum. Ahora, la palabra anterior, que es desnudo, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos, es arom. Y la palabra desnudo de Génesis 3.7, que es la última que vimos, es erom. Y fíjense cómo se escribe en el hebreo. Casi idénticos. ¿Lo ven? Ahí está escrito en hebreo. Y es casi idéntico. Hay unos pequeños detalles nomás. Es decir, que en la narrativa bíblica, la idea del escritor es que yo vincule desnudez, astucia, desnudez. Es decir, ellos están desnudos sin vergüenza. ¿Qué significa esto? A ver, ayúdenme. ¿Qué significa estar desnudos y sin vergüenzas en el relato bíblico o en el concepto? ¿Qué es estar desnudos? ¿Es literalmente estar desnudo? ¿No tener vergüenza? Puros. Bien, ¿qué más? Estar ante la luz. Es decir, cuando uno está desnudo, no tiene nada que ocultar. Ese es el concepto. ¿Qué más? Sin pecado. Bien. Fíjense este concepto. O sea, si yo estoy desnudo frente a alguien y no tengo vergüenza, es porque no tengo nada que ocultar. Es porque no hay nada que me haga a mí tener que cubrirme porque el otro es alguien que se puede aprovechar de mi vulnerabilidad. ¿Se entiende? Cuando yo estoy desnudo y no tengo problemas, es porque hay una cierta confianza en que el otro no va a aprovecharse de eso. Ahora, algo pasa, insisto, con la serpiente, que esa desnudez se transforma en algo que yo tengo que cubrirme, porque ya la otra persona con la cual yo me había unido, éramos una sola carne, ahora yo me tengo que cubrir. Porque ya no es tan confiable la otra persona. Porque la otra persona acaba de romper un pacto, que era comer del árbol. Entonces yo ya ahora me tengo que cubrir. Bien, entonces estas palabras que a nosotros no son similares, porque desnudo y astucia no tienen nada que ver,
en el español, pero en el hebreo sí. Entonces, los escritores, cuando escriben esto, y los receptores de este libro, cuando lo leen en el hebreo, la idea era que ellos vincularan. Claro, está usando la misma palabra, o sea, una palabra similar desde el punto de vista de la escritura, que me va a ayudar a comprender qué es lo que quiere decir. Entonces decíamos esta mañana, por medio de Ariana, decía, la astucia. ¿Es algo negativo o positivo? Que la serpiente sea astuta. No sé, si alguien me presenta, la serpiente es astuta, ¿es algo bueno o es algo malo? Depende de cómo se use. Eso era lo que había dicho Ariana, muy bien. Sí, habíamos visto varios pasajes por ejemplo, Proverbios, hay algunos así, los voy a leer rápido, ahí en la pantalla van a aparecer. Proverbios 22:3 dice, el avisado, el Arum, ve el mal y se esconde. Más los simples, los ingenuos, pasan y reciben el daño. Es decir, que acá Arum es algo positivo, porque yo veo el mal y me escondo. Después Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado, Arum, mira bien sus pasos. Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es Arum, es decir, alguien prudente, alguien avisado, alguien que no se apresura a tomar decisiones. Es más, en el libro de Samuel, David es considerado por Saúl como alguien astuto. Dice, vayan y averigüen, dice Saúl, bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Arum. Es decir, David es considerado astuto. Entonces nosotros lo que esto nos está indicando es que la serpiente se presenta como alguien que no es ni negativa ni positiva. Es decir, alguien que tiene un cierto conocimiento y que va a usar ese conocimiento, va a usar una astucia para lograr algo. Volvemos a Génesis y dice, fíjense lo que dice el verso 1, ¿no? La serpiente era astuta, más que toda bestia del campo, que Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comas de ningún árbol del huerto. ¿Por qué dice la serpiente, ¿en serio Dios dijo que no coman de ningún árbol del huerto? ¿Por qué? ¿Pero es cierto esto? ¿No es una pavada decir esto? A ver, la serpiente dice, es astuta. Piensa cada cosa que dice. Lo primero que dice es, che, así que Dios le dijo que no coman de ningún árbol. Pero eso es una pavada. ¿Cómo que de ningún árbol? Eso es muy sencillo. Ningún árbol. O sea, que yo ponga en duda a Dios, bien, pero que yo diga algo totalmente distinto a lo que Dios dijo. Dios dijo que no coman de ningún árbol. ¿De cuántos árboles podían comer? Todos. Menos uno, ¿no? Pero ven la diferencia. Acá la serpiente se presenta como alguien dice, Eva, ¿en serio Dios dijo que no coman de ningún árbol? Y esto es una astucia que no lo vemos en la Escritura, porque por ahí uno lo lee literal, pero miren, sé que si alguno tuvo este encuentro, lo va a comprender muy bien. Nosotros siempre viajábamos a la costa, y uno cuando está en la peatonal, se encuentra con gente que hace espectáculos en la calle, ¿no? Y pasa después la gorra y demás. Y había una persona, recuerdo, que tenía una tablita y tenía como 3 dedales. ¿Saben lo que es un dedal? No sé cómo explicarlo, pero es un vasito chiquito. Y tenía una pelotita que escondía y movía las manos rápidamente para esconder la pelotita. No sé si alguno vio eso. Entonces, ¿qué hacía él? Él primero movía, estaba toda la gente mirando, movía los vasitos, decía, bueno, alguno imagina dónde está, uno decía ahí, levantaba y estaba la pelotita. Entonces, bueno, yo ahora desafío a que alguien pase y vamos a apostar 100, 200, 500, 1000 pesos, lo que sea, lo que vos quieras, apostamos a que yo voy a volver a hacer lo mismo, vos tenés que descubrir dónde está la pelotita. Si vos descubrís dónde está la pelotita, yo te doy lo que apostaste más el doble, ¿no? Ahora, si no descubrís la pelotita, yo me quedo con ese dinero, decía.
Entonces lo primero que hacía era hacer el movimiento lentamente, para que yo diga, esto es muy fácil. Esto es fácil porque, mirá, está ahí. Entonces él decía, está ahí, sí, miren qué fácil. Claro, después uno decía, bueno, yo voy a apostar 500 pesos y voy a descubrir dónde está la pelotita. Cuando uno apostaba, la velocidad que tomaban las manos ese muchacho era inigualable. Es decir, empezaba con una velocidad que uno no podía, creo que ni ningún dedal estaba de la pelotita. Entonces uno decía, está ahí, y estaba en otro lado, totalmente distinto. Entonces, ¿cuál era la estrategia de este hombre con mucha astucia? Es presentarse como alguien que no sabe nada. Presentarse como alguien que es fácil de retrucar. Entonces, te muestro con facilidad cuál es mi debilidad para que vos seas más que yo, pero cuando entraste, ahí muestro realmente lo que soy. Y esto es lo que está haciendo la serpiente, porque se presenta así como alguien que... Así que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol. Y la mujer dice, oh, qué pavada, este ser no sabe nada. Yo le voy a enseñar. Yo voy a hablar con él y le voy a enseñar. Y eso es lo que quería la serpiente, que entre. Y la mujer entra, no, dijo que sí, podíamos comer de todo menos de uno que no lo podíamos ni siquiera tocar. Que lo explicaba hoy Ariana, no se puede tocar, ¿no? Esto, ¿por qué tocar? Pero era no comer. Cuando la serpiente atrapa en el diálogo a la mujer, la serpiente empieza a tener la atención de la mujer. Y por eso después dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, verso 4, y ahora sí se aparece como alguien que sabe mucho. No van a morir. ¿Cómo pasó de no saber absolutamente nada a ser alguien que sabe muchísimo? No van a morir. En realidad, la idea es que si comen de ese árbol, se le van a abrir los ojos y van a ser semejantes a Dios. ¿En qué van a ser semejantes a Dios? Otro detalle para... Simplemente eso. Es decir, ustedes ahora van a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Recuerden que lo dijimos ya varias veces en Génesis 1, en Génesis 2, es Dios el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo bueno. Y vio Dios que era bueno, está el hombre solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ahora la mujer está con la tentación de ser ella misma la que determina lo que es bueno. ¿Bien? Entonces dice, se le van a abrir los ojos. ¿Qué creen que puede decir se abrirán los ojos? ¿Qué significa se le abren los ojos? Sabiduría, conocimiento. ¿Alguna otra cosa? En referencia a por qué se le abren los ojos. Hay algo que está oculto y lo van a poder ver, porque si se te abren los ojos, esto no lo veía antes, ahora lo veo. ¿Qué es lo que...? Claro, entonces esto lo tienta a la mujer. Yo hay algo que no estoy viendo, que necesito ver. Entonces, claro, ve el fruto, por eso dice el verso 6, vio la mujer con esto, que el árbol era bueno, es la misma palabra bueno, para la misma palabra anterior, ¿no? Que se usó para, y vio Dios que era bueno, no es bueno que el hombre esté solo, es la misma palabra, tov. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, abrir los ojos, y que era árbol deseado, codiciable, para alcanzar sabiduría. Entonces lo tomo, porque si esto me va a abrir los ojos a algo que no veo todavía, algo que está oculto, lo quiero. ¿Y qué ocurrió? Verso 7. Pero se le abrieron los ojos. Exactamente lo que dijo la serpiente que iba a ocurrir. Y se les abrieron los ojos. ¿Pero a qué se le abrieron los ojos? ¿Cómo? Exacto. Entraron en el engaño. Porque la serpiente dice, miren, ustedes hay algo oculto que ustedes no están viendo, pero cuando coman de este árbol, ustedes pueden ser como Dios, o sea, van a competir con Dios. O sea, pueden ser como Dios. Pero en realidad terminan abriéndose los ojos, obviamente, pero para ver otra cosa. ¿Cómo están ellos? ¿Ven? Y se dieron cuenta, cuando se les abrieron los ojos, que estaban desnudos
Y entonces tienen que ocultar esa desnudez. Ya ahora me volví vulnerable porque ahora me tengo que esconder de la otra persona. Porque el otro ya no es confiable para mí. Entonces tengo que taparme. ¿Ven cómo termina el diálogo? Entonces empiezan los dos hombres desnudos, son una sola carne. Hay una confianza, una libertad de expresarse, pero entra la serpiente que utiliza algo que no es ni positivo ni negativo y usa esa astucia para abrirle los ojos a la mujer, tentándola con supuestamente competir con Dios. Y ahora ellos están desnudos y tienen que ocultarse. Así funciona la tentación. Y ahora, ¿saben lo que significa? Hay un pasaje en Isaías, si no me equivoco, creo que está en la pantalla, de lo que significa la desnudez. Fíjense cómo es que terminan ellos. Según Isaías, a ver si está ahí. Ahí está. Fíjense, Isaías 23. Miren lo que significa estar desnudo para la Biblia. Entonces el Señor dijo, así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos, y fíjense esta frase, y con las nalgas al aire, a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, los mismos jóvenes que viejos, y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto, quedarán aterrados y avergonzados. Otra vez, aterrados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán, fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza. Aquellos a quienes acudíamos en busca de Eser, ayuda, para que nos libraran del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? ¿Ven? Ese es el concepto de desnudez. ¿Ustedes confiaban en Egipto? ¿Ustedes confiaban en Asiria, que ellos eran los que los iban a ayudar? Miren cómo quedaron, desnudos y avergonzados. Esa es la postura, sin ayuda, vulnerables, sin cuidado, sin protección. Y cuando dije ayuda, dije Eser, porque lo estamos vinculando con cuando Dios trajo a la mujer como ayuda, es esa palabra, Eser. Eliezer es Dios es mi ayuda. Si Dios no es mi ayuda, así quedamos, desnudos, desprovistos, sin ningún cuidado. Escudo, también la palabra Eser se traduce como escudo, ¿no? Entonces, quiero leerles algo que escribió alguien y lo explica mejor que yo, pero para resumir lo que estamos analizando, y después quiero ir al Evangelio de Juan para ver algunas cosas. Dice, a ver si en la pantalla está la que sigue, para no buscarlo acá. Ahí está. En realidad, este conflicto de la trama, que es lo que la narrativa está contando, realmente se resolverá si lo divino y lo humano vuelven a ser uno. Por acá se separaron, vuelven a ser uno, para que ese ser humano que se hace uno con Dios no tome por sí mismo el conocimiento de Top y Ra, bueno y malo, sino que se someta, descanse y confíe en la sabiduría de Dios, del verdadero Rey, para que sea el Rey Dios, quien actúe en ellos y a través de ellos. Lo contrario será un desastre. Ahora vamos a seguir leyendo otra parte, pero ¿qué está diciendo acá? Que en el momento que nosotros, y esto lo explicaba Martín el domingo pasado, en el momento que nosotros estuvimos frente a la prueba, el hombre estuvo frente a la prueba de elegir o no, como lo estamos viendo acá, lo que está haciendo el hombre es rechazando la sabiduría de Dios para confiar en la sabiduría de sí mismo. Como leía hoy Ariana el pasaje proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, sino que debemos confiar en Él, pero no confiar porque es un capricho de Dios, porque Dios sabe realmente lo que es bueno. Y nos invita a que nosotros tengamos una postura de temor, en el buen sentido de temor, ¿no? de reverencia, y otra vez podamos confiar en Él. Y esto es lo que se rompió, esa confianza es la que se rompió en el jardín del Edén. El hombre dijo, ¿yo puedo ser como Dios y determinar lo que es bueno y ser sabio en mi propia opinión? Sí, dice la serpiente. Ok, abrazo eso, y toma el fruto
Y obviamente que era una mentira, porque lo único que el hombre puede generar es lo que viene después en Génesis 4. Es peleas, competencias, esterilidad, no hay frutos, y las mujeres se pelean porque una es estéril y la otra no, y empiezan a producirse toda una trama que es interesante que uno lo pueda leer. Miren, nosotros esto lo hemos dicho, pero fíjense cómo funciona esto. ¿Quién fue creado primero, las bestias del campo o el hombre? Las bestias del campo, ¿verdad? ¿Quién termina gobernando? El hombre. Eso también lo leyó Ariana hoy en el Salmo, ¿no? Lo hiciste poco, o sea, lo hiciste segundo a los ángeles, lo hiciste posterior a los ángeles, pero después terminas gobernando el hombre. Es decir, primero viene uno, pero termina gobernando el segundo. ¿Quién es el primero? ¿Caín o Abel? Caín. ¿A quién termina aceptando Dios? Después viene Abraham y tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿Quién es el primero? ¿Quién termina siendo elegido por Dios? El que viene después. Después viene Jacob y Esaú, que inclusive nacen en esta condición de pelea continua. Hasta la mujer diciendo, yo tengo que ver esto y soportarlo desde el inicio. ¿Quién es el que termina Dios eligiendo? ¿Quién es el primero? Esaú es el primero, Jacob es el segundo. ¿Quién es el que termina siendo elegido? El segundo, ¿verdad? Y uno después ve, inclusive ve en la historia de José y sus hermanos, que José es uno de los últimos que apareció, y es el que dice, ustedes me van a servir a mí. Ustedes me van a servir a mí. ¿Ven el patrón? ¿Cómo se repite? Y después nosotros tenemos los hermanos de David, y David era el último de todos. Había otros que podían gobernar. ¿Qué iban a hacer el rey en ese momento? Samuel dice, tráeme, y el padre dice, tengo estos son los mejores. No, pero no te queda nadie más, sí hay un último allá, que, oh casualidad, cuida ovejas. Cuida ovejas. José cuidaba ovejas, David cuidaba ovejas, Jacob estaba con el ganado, y varios más que cuidan ovejas. Y eligen al último. Entonces, este es un patrón. El segundo, o el que viene después, termina gobernando. Y esto lo explica Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice que primero es lo físico y después lo espiritual. ¿Quién termina? Es el primer Adán y el segundo Adán. ¿Quién termina gobernando? El segundo. El primero queda descalificado. Ese es el patrón, y así funciona la narrativa bíblica. Entonces, en esta situación que estamos viendo de cómo, en este caso, el hombre descalificado, no pudiendo gobernar, queda fuera o exiliado de la presencia de Dios. Luego, la idea de Dios es volver a exiliarlos y hacerlo uno. Y hay otra, en la pantalla que sigue hay otra descripción que dice, en Génesis 2:3, esto lo leo así porque el escritor Crispin lo describe muy bien, yo no sabría hacerlo. El pecado de Adán y Eva es un alejamiento de una relación de amor y confianza en su Creador. La serpiente les ofrece una falsa deificación, es decir, ser dioses cuando no podían, ¿no? Una trágica imitación de una naturaleza divina que de hecho ya tienen, porque ellos eran la imagen de Dios. Ya son la imagen de Dios, portadores del aliento divino, con privilegios divinos y con la sabiduría de Dios al alcance. El árbol de la vida es la sabiduría de Dios al alcance. Dios ya le mostró la diferencia entre lo bueno y lo malo, y su deseo, el de Dios, era continuar guiándolos en este discernimiento. Pero Adán y Eva eran los cogobernadores de Dios, y la serpiente les ofrece la oportunidad de volverse independientes y competir, entre comillas, con Dios. En aparente ignorancia u olvido, o en rebelión contra su verdadera identidad, caen presa de las insinuaciones de la serpiente, de que su creador los había engañado y que su carácter no es lo que parece. Porque Dios dijo, coman de lo que quieran. Es un carácter generoso, es un Dios generoso. Pero la serpiente quiere poner en duda ese carácter generoso, no porque Dios no quiere, porque por ahí van a competir con él. El árbol que debería haber probado
su discernimiento entre ser sabios en su propia opinión y la fidelidad a Dios, se convierte en un árbol que los lleva a experimentar la lejanía del amor de Dios. Y este es un detalle interesante que lo describe así, a mí me llamó mucho la atención, pero tiene un poco de color. De la misma manera que los idólatras se vuelven como los que adoran, eso lo dice el Salmo 115 y otros lugares también, así los humanos se vuelven como árbol. Porque ¿qué hacen después de que pecan? ¿Se disfrazan de qué? ¿Entienden cuando digo se disfrazan, no? Se visten con hojas, se disfrazan de higuera. Renuncian al esplendor de su Creador, inclinándose a la voz de la criatura, y quedan privados de la gloria que les correspondía por derecho. Su acción golpea el corazón de su identidad, al sucumbir a la mentira de que necesitan algo que ya tienen, porque ya son imagen de Dios. Se aniquilan a sí mismos y por lo tanto después del pecado no queda más que la misma muerte. Así funciona la tentación o la prueba de creer que nosotros, lejos de Dios, podemos encontrar el desarrollo, la felicidad, el gozo que solo en Dios podemos encontrar. Y la tentación nos engañó, porque la idea no es leer esto de Adán y Eva y decir, culpa de Adán y Eva, nosotros estamos acá. Sino que la historia es un espejo, para que nosotros nos veamos, digamos, nosotros somos ese Adán. Inclusive algunos dicen que la historia de Adán y Eva es una especie de la historia de Israel, la misma historia de Israel. Israel teniendo la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, eligen obviamente la muerte, son exiliados por Babilonia y luego regresan. Bueno, pero la idea es que nosotros nos veamos ahí identificados. Nos veamos ahí identificados. Entonces, ¿cómo funciona la tentación? Nosotros tenemos la posibilidad de descansar en la sabiduría de Dios, pero hay algo que nos llama la atención, es codiciable para poder obtener sabiduría fuera de la fuente de sabiduría. Como dice Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo podemos hacer semejante cosa? Rechazar la fuente de agua viva y cavar para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Lo único es porque alguien nos convenció de que fuera de esta fuente de agua viva había algo mejor, que nunca lo va a haber. Entonces vamos al Evangelio de Juan y quiero que veamos un poco el camino del Evangelio de Juan para que vean cómo también el evangelista, Juan 17, vamos a Juan 17 y vamos a ver todo cómo se compara todo lo que va a ocurrir en Juan hasta el final con Génesis. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis 17, 24. Fíjense la invitación de Jesús, ¿no? Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. O sea, estén conmigo. Que vean mi gloria, esa que perdimos, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos, los seguidores de Cristo, reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esa es la generosidad de Dios, de que nosotros estemos en Cristo, de que Él nos haga partícipes de su persona. Recuerdan que Dios quiso asociarse con el hombre para gobernar en el hombre y a través del hombre. Entonces nosotros, de alguna manera, la iglesia es similar. Ahora, la escena que sigue, síganme, en el capítulo 18, dice, después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal. Este arroyo invernal, en realidad la traducción es, ¿cómo es? De Cedrón, sí, pero el arroyo invernal es un torrente que fluye en invierno. Eso es. Al otro lado del arroyo invernal es un torrente, un río, que fluye en el invierno. ¿Qué había en ese lugar donde había un río que fluye? Un huerto. ¿Qué es un huerto?
jardín. Un jardín. O sea, hay un río, hay un jardín, en el cual entró Jesús a ese jardín y sus discípulos, y también Judas, el que lo iba a entregar, sabía ese lugar, pues muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. ¿Dónde se reunía Jesús siempre con sus discípulos, según este pasaje? En un jardín donde había un río que fluía. Dice verso 6, miren este detalle. Los vienen a buscar a Jesús a ese jardín, y cuando les dice, cuando le preguntan ¿dónde está? El verso 6 dice, y cuando les dijo yo soy, recién cantamos 2 o 3 canciones que hablaban del yo soy, ¿no? Dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Es decir, cuando Jesús dice el título de yo soy, la gente cae al piso. Eran 600 soldados, todos cayeron al piso. ¿Pueden ver esto? Es decir, están en un jardín. Jesús manifiesta el título de Dios, que es el que aparece en Éxodo capítulo 3, dice, yo soy, y caen todos al piso. Y el verso 10 aparece esta idea otra vez nuestra, ¿no? Nuestra propia sabiduría, ser sabios en nuestra propia opinión. Dice el verso 10, entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo, mete la espada en la vaina. ¿La copa que me ha dado el Padre no la he de beber? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué le dice Jesús esto? Analicémoslo juntos. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Pedro? Librar a Jesús. ¿Estaba bueno esto que estaba haciendo Pedro? O sea, según esto no, pero es un amigo lo que deja de ayudar, es un maestro. Bien, o sea, le sale de adentro porque, claro, uno quiere defender al maestro, pero que para Pedro eso era bueno, ese era el discernimiento. En su propia opinión, Pedro dice, yo lo tengo que defender. Porque aparte Jesús había preguntado, ¿ustedes me van a seguir? ¿Cómo no te vamos a seguir hasta la muerte? Entonces Pedro dice, este es el momento. Saca la espada y le corta la oreja. No le quiso cortar la oreja, claramente, ¿verdad? Sabemos que no quiso cortar la oreja. Pedro, como era pescador, no sabía manejar la espada, por eso le cortó la oreja nada más. Pero Pedro está queriendo defender a Jesús. ¿Pero qué es lo que está haciendo en realidad? Está haciendo de tropiezo. Por eso Jesús le dice, Pedro, ¿qué haces? Y entonces le dice, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber yo? ¿Qué está diciendo con esa frase? ¿Cómo voy a rechazar yo la voluntad de mi Padre que me está diciendo que tengo que ir a la muerte? Ven que para Pedro esto era algo bueno, pero Jesús, que él sí come del árbol de la vida, él sí confía en la sabiduría de Dios, está diciendo, él dijo que íbamos a la muerte. ¿Cómo voy a esquivar la voluntad de Dios? Haciendo algo que parece bueno, porque yo me hubiese sentido orgulloso de Pedro queriéndome defender. Inclusive el relato después, más adelante, va a decir que Pilato le dice, Jesús, decime qué querés que yo haga, porque yo tengo la autoridad para librarte. Y Jesús, con toda la ironía, dice, la autoridad que tenés vos, te la dio mi papá. Y si yo quisiera, y si mi reino fuera de este mundo, yo puedo decir a los ángeles que vengan a salvarme y me salvan. Pero esa no es la voluntad, eso no es lo bueno. Eso parece bueno, pero no es lo bueno. Lo bueno es otra cosa. Sigue el relato. Mejor dicho, vamos a Mateo 20, porque Juan no me habla de la tentación puntualmente, pero Mateo 26, ahí sí me dice un poco más de detalle. Y acá otra vez nos vamos a sentir representados nosotros, porque dice Mateo 26, del 36 en adelante. Entonces, Jesús se lo llevó, ¿a dónde? ¿Qué era Getsemaní? Un jardín. Les pidió que se sentaran y lo esperaban mientras entraba al huerto, al jardín, a orar. O sea, Jesús entrando a un jardín para caminar con el Padre. Entró con Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, los más comprometidos, ¿no? Ya solas, los 4 se fue llenando de indescriptible tristeza, estoy leyendo la NBI, y de profunda angustia, y expresa Jesús esto, tengo el alma llena de tristeza y angustia hasta la muerte mortal. Está citando el Salmo, creo que 42.
quédense aquí conmigo, no se duerman, amigos. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, miren la primera frase, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Ven? La misma que había dicho Jesús en Juan. Pero, y acá está Jesús frente a la prueba del árbol de la vida y de la ciencia del bien y el mal, y él rechaza el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiero yo. Es la contraposición de Adán y Eva. Eva dice, yo quiero eso para mí. Y Jesús dice, no voy a hacer lo que yo quiero, lo que tú quieres. Cuando fue a donde había dejado a los 3 discípulos, seguro estaban orando por él. Los halló dormidos. Pedro dijo, el que había sacado la espada, ¿no? ¿No pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Entraron o no entraron en tentación? Pero ahí Jesús le dice, no entren, para que no entren en tentación. ¿Entró Jesús en tentación? Bueno, se los dejo ahí picando. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y se apartó de nuevo a orar. Pero fíjense cómo ora la segunda vez. Padre mío, si no puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad. ¿Ven que ya empieza como a asimilar Jesús? Dice, ya está. Si no se puede, hágase tu voluntad. Se volvió de nuevo a ellos y otra vez los halló dormidos por segunda vez. Tan agotados estaban, entonces regresó a orar por tercera vez y oró la misma oración. Si no puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando volvió a los discípulos, le dijo, duerman muchachos, descansen, pero ya ha llegado la hora, me van a entregar en manos de los pecadores. ¿Ven? Así funcionó la tentación, de la misma manera que la tentación de Adán y Eva. Porque Adán y Eva estuvieron frente a elegir ser sabios en su propia opinión y hacer su propia voluntad, o descansar en la sabiduría de Dios que sabe lo que es bueno. ¿Se imaginan a Dios o a los discípulos diciendo, pero Jesús está frente a los árboles y está diciendo que la muerte va a traer vida? Esa es la sabiduría de Dios, que le dice, la muerte es lo que trae vida. Volvemos a Juan y miren todos estos detalles. Juan capítulo 19. El 18:36. Hay un detalle más, miren. Otra vez la elección. Juan 18:36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. ¿Ven? Si mi reino es de este mundo, Pedro estaba bien lo que estaba haciendo. Pero como mi reino no es de este mundo, Pedro, guarda la espada. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le respondió, ¿tú lo dices? Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Recuerden que Adán también era un rey, porque fue puesto para gobernar. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz, ¿no? La voz de su propia opinión. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Nadie responde. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, che, no hallo ningún delito en él. Pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que os suelte al rey de los judíos? Fíjense la ironía de Pilato. ¿Ustedes quieren que yo suelte a su propio rey? Gritaron entonces, no a este, sino a Barrabás. ¿Ven cómo otra vez el pueblo elige entre la vida y la muerte? Está Jesús y está Barrabás. Eligen a Barrabás. Por favor. Capítulo 19, verso 1. Y Pilato se transforma en un profeta y declara que Jesús es rey. Dice, Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y lo azotó. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Es decir, es un rey. Y se acercaron y le decían, viva el rey de los judíos. Burlándose de él. El 23. Cuando pues los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos,
no anoté acá el pasaje donde dice que Pilato puso un cartel arriba de la cruz. ¿Qué decía ese cartel? El rey de los judíos. Y los judíos dijeron, no, pero este no es nuestro rey. Lo escrito está. ¿Ven? Que está como Pilato declarando que Jesús es el rey de los judíos, aunque ellos no querían. Verso 23. Cuando pues los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica. Pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Completamente desde arriba. ¿Una túnica? ¿Qué hizo Dios después de que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera? Hizo una túnica. Es decir, tenemos a Jesús que se está transformando en el rey, pero en vez de colocarle una túnica para tapar la desnudez, le quitan la túnica para quedar desnudo. Verso 34. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Del costado, que sacó Dios del costado de Adán, ¿qué saca Dios del costado de Jesús? ¿Qué representa eso? La muerte. ¿Qué viene después de la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué saca? Una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? La iglesia. La iglesia. Capítulo 20, verso 11, dice, pero María se había quedado afuera, frente al sepulcro, llorando, y mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados. ¿Qué había cuando fueron exiliados de la presencia de Dios Adán y Eva? 2 querubines, o querubines. Lo mismo que había como decía Ariana hoy, en la propiciación, ¿no? En el arca. 2 querubines. Uno a la cabecera y otro a los pies. Mira que justo, ¿no? Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué quiere dar estos detalles? Donde había yacido el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se da la vuelta y ve a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era... ¿Qué es el hortelano? El que cuida el huerto, ¿cómo se llama? Jardinero. Hortelano, nosotros, yo por eso quise que dijeran jardinero, porque hortelano no me dice nada a mí. Pero el jardinero. O sea, a Jesús lo confunden con un jardinero que es el que cuida el jardín. ¿Lo ven? Y dice, pensando que le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, y yo me lo llevaré. No leí el más importante, Juan 19:30. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo dicho esto, o habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, con la muerte, Él entrega el Espíritu. ¿Cómo es el proceso de Adán? Al revés. Recibe el Espíritu y hay vida. Y fue Adán un ser viviente. Jesús es el segundo Adán que con su muerte entrega el Espíritu. Y termina el Evangelio de Juan, capítulo 21. Yo siempre hago esta pregunta de teología, ¿no? ¿En qué momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo? Y todos dicen en Hechos 2. Pero acá dice, así que les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló otra vez, como en Génesis 2, sopló, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es la nueva creación. Es el nuevo ser viviente. Es el nuevo Adán y Eva que vienen a continuar con la tarea, o mejor dicho, reempezar de nuevo con la tarea que tenían el primer Adán y Eva, de llevar la gloria de Dios hasta lo último de la tierra. Qué raro, ¿no? Jesús yendo a un huerto a morir,
justo donde muere Jesús hay un huerto. Justo la mujer que resucita lo confunde con el que cuida el huerto. Y hay muchísimas imágenes que coinciden con lo que pasó en Génesis. Inclusive la tentación, que es lo que estamos analizando hoy. Porque la prueba que no pasó a Adán y Eva, porque estuvieron frente al árbol y decidieron tomar su propia sabiduría y ser sabios en su propia opinión, tenemos al segundo Adán, que está en un jardín, frente a la decisión de tu voluntad y no la mía, y Jesús termina descansando, confiando en la sabiduría de Dios, que a pesar de que me dice que la muerte trae vida, yo confío que lo que Él dice es correcto. Y descanso en su sabiduría. Y descanso en lo que Él... Por eso, la vida cristiana se trata simplemente de esto, que es tan complejo como esto, de confiar en que lo que Dios dice es bueno. Y que Él sí tiene sabiduría. A pesar de lo que yo veo, no parezca tan bueno a mis propios ojos. Por eso Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan para bien, para lo bueno, para todos aquellos que aman a Dios. Porque la tentación es continuamente no hacer algo malo desde el punto de vista moral, porque nosotros siempre lo circunscribimos a una cuestión moral de hacer lo malo. Pero desde el punto de vista del Génesis y del relato bíblico, el hacer lo malo está vinculado a desconfiar de la sabiduría de Dios, a desconfiar de que lo que Dios dice es lo mejor para mí. Entonces, Jesús, resumiendo esta contraposición al jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, Él decide confiar, descansar en lo que Dios está haciendo. Es perfecto. Pedro, guarda la espada. ¿Vos pensás que yo no voy a tomar esa copa? Aunque para vos te parece que no es bueno, es lo único que necesitas. Es exactamente lo perfecto. Entonces Dios nos manifiesta, y esta es la invitación para esta mañana, nos manifiesta que solo en ese lugar de paz, seguridad. ¿Recuerdan cuando Caín es exiliado? ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se siente Caín cuando es exiliado? Inseguro, temeroso, con miedo. Porque ¿de dónde fue sacado? Del lugar donde está la seguridad, donde está el gozo, donde está la tranquilidad, donde hay una protección, donde Dios es mi ayuda, Dios es mi ser, y Él es mi escudo. Entonces no hay nada que temer. Pero cuando yo me desprendo de ese lugar, cuando yo rompo esa relación de amor, estoy en un lugar inseguro. Entonces estoy todo el tiempo mendigando el amor de los demás, estoy mendigando el cuidado, tengo miedo a todo. Por eso Ariana hoy leía el Salmo que dice que el que confía en Dios duerme tranquilamente. El que confía en Dios, dice otro Salmo, no tendrá temor de las malas noticias, porque no hay malas noticias. O sea, son malas, obviamente, desde nuestro punto de vista pueden ser malas, pero Dios está usando todo para bien. Que la muerte de Jesús es una mala noticia, para Pedro sí, para los discípulos sí, para todo el mundo que lo seguía, volvieron todos a sus trabajos porque se murió nuestro Maestro. Cuando esa fue la decisión más sabia que podemos haber encontrado en este planeta, la muerte de Cristo produciendo vida. Y ahora nos da ese acceso otra vez al jardín del Edén, a ese lugar donde yo puedo obtener la vida, que es la sabiduría de Dios. Por eso Proverbios, que vamos a ver más adelante, es la universalización del árbol de la vida. Proverbios me dice lo que es descansar en la sabiduría de Dios, cómo funciona la sabiduría de Dios. Y Dios nos está invitando a descansar en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. Hebreos 4 dice, entren a mi reposo, descansen, confíen en que lo que yo digo es bueno. Vengan a este lugar. Padre, que sean uno, como yo en ti y yo en ellos en mí.
para que el mundo crea. La generosidad de Dios sigue intacta desde Génesis a hoy. Y nosotros tenemos una tergiversación, porque el gran problema de la serpiente fue que tergiversó el carácter de Dios. Quiso mostrar un Dios que no era generoso, cuando Dios es totalmente generoso. Mostró un Dios que su carácter era dudoso. Y ese es nuestro gran problema todo el tiempo. Dudamos de si Dios hará lo mejor para nosotros. Dios nos está invitando a conocerlo. Por eso en Juan 17 también Jesús en la oración dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocimiento de Dios único, Dios verdadero, y a quien tú has enviado para que sea ese mediador entre la humanidad y Dios. Y esa es la invitación. Vengan a descansar, que mi carácter es perfecto. Estamos acostumbrados a ver mal a Dios, por eso nos relacionamos mal con Dios. Vemos a un Dios que, y eso estamos haciendo en los grupos familiares también, ¿no? Tratando de ver a Dios como realmente es. Porque si no lo vemos como realmente es, estamos distorsionando nuestra relación con Él. Por eso cuando nosotros vemos que Dios le dijo: Adán, no toques de ese árbol porque si no te voy a castigar, esa no fue la imagen que Dios quiso dar. Dios dice: yo quiero que disfruten la generosidad de todos los árboles, pero hay uno solo en el cual si ustedes lo toman van a mostrar que no quieren confiar en mí. Y sacarlos del jardín del Edén fue una muestra de misericordia, no un castigo. Fue una muestra de misericordia, porque ¿cómo vas a estar en esa condición de ser sabio en tu propia opinión y seguir comiendo del árbol de la vida que te mantiene con vida para siempre? Salgan, por favor, no vayan a comer del árbol. Muestra de misericordia. Ese es Dios. No es un Dios que está ahí para castigar. Esa es la imagen que tenemos, pero no es la que Dios ha querido manifestar desde el principio. Por eso, si nosotros vemos quién es Dios, Dios nos invita a confiar en Él, a descansar en Él. Esa es la invitación esta mañana. Oramos. Una vez más hemos visto, Señor, que fuera de ese lugar tan seguro, tan agradable, no hay absolutamente nada. Vivimos en espejismos creyendo que algo fuera de tu presencia puede darnos el gozo, la paz, la tranquilidad. Pero no hay nada que lejos de tu presencia podamos adquirir. Por eso ayúdanos a verte. Que la tentación que tenemos continuamente, que sale de nuestro propio corazón enfermo, perverso, como dice Jeremías 17, nos quiere hacer creer que en nosotros mismos podemos tener algún tipo de felicidad. Señor, que no escuchemos más esa voz que nos invita a comer del árbol, sino que sigamos confiando en tu sabiduría una y otra vez, para disfrutarte, para comprender realmente quién sos. Queremos descubrir tu carácter y tu persona a través de estas historias, porque esa fue la intención del Génesis. No es simplemente contar sucesos que describen relatos históricos, sino que me quieren mostrar cómo sos vos. Queremos abrir nuestros ojos, pero no a la vergüenza de nuestra desnudez, sino queremos abrir nuestros ojos a lo glorioso de tu persona, para vivir rendidos, confiados y descansando en tu presencia, en vos mismo. Te bendecimos, Señor, te honramos, te adoramos y reconocemos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.